buena, dura, dura, pero bendecida. Eso es lo más importante. ¿Ok? Vamos a entrar directamente al tema en esta tarde porque el tiempo está corriendo. Y yo quiero que me acompañen en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en este lugar alabando tu nombre, Señor, y estudiando tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu continúe con nosotros, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que se mueva en medio nuestro, Señor, y que lo que se va a hablar hoy desde este lugar sea dirigido por ti, Señor, que sea tu palabra a través de mí. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando tú estudias el tema de los milagros en la Biblia, resulta que encuentras diferentes tipos de milagros, encuentras una diversidad de milagros en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a encontrar diferentes tipos de milagros. Cuando hablas, por ejemplo, cuando estudias en el Éxodo el tema de Israel, durante los 40 años en el desierto, oye, ahí sí que ves milagros de parte de Dios, cuando obra milagros a favor de su pueblo. La misma forma incluso en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo hace de una manera milagrosa. Entonces empiezas a ver libro tras libro, empiezas a ver el tema de milagros en la palabra de Dios. En la época de los reyes ves una cantidad de milagros también, como Dios obraba milagros a favor de su pueblo. En la época de los jueces, cómo utilizaba a gente común y corriente. Y gente que a veces, como Gedeón, no se sentía capaz de, y Dios viene y dice, ok, no, tú sí eres capaz, tú sí puedes. Pero no era por lo que él pudiera hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de esa persona. Entonces, en la época de los jueces, tú vas a ver milagros. Y cuando entras al tema de los evangelios, ahí sí que ves milagros de parte de Jesús. Ves a Jesús obrando milagros uno tras otro en multitudes, en la soledad, en momentos íntimos. Empiezas a ver cómo Jesús, cómo Dios empieza a obrar milagros. Y después, cuando pasas al ministerio de los apóstoles por allí en Hechos de los Apóstoles, y cuando ves al tema de Pablo, con las cartas de Pablo y todos los viajes que hizo Pablo, también ves la mano de Dios obrando milagrosamente. Ahora, la mayoría de esos milagros ocurren en el contexto del pueblo de Dios, ocurren para el pueblo de Dios, para el beneficio, muchos de ellos, del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando tú entras y le pones una lupa a algunos de esos milagros, entonces encuentras unas enseñanzas tremendas. Porque a veces tú lees el milagro simplemente y tú dices, ok, wow, tremendo lo que Dios hizo. Wow, es un Dios poderoso. ¿Qué te dice ese texto? Es una de las preguntas que yo hago cuando estamos estudiando la Biblia, los miércoles en la noche o a veces los lunes en casa cuando estamos allí estudiando la Biblia con algunos de ustedes. ¿Qué es lo que te dice ese texto acerca de Dios? Y entonces tú lees y ves el texto, ves el milagro y dices, no, que Dios es un Dios poderoso. ¿Ok? Válido. Es totalmente cierto. Pero cuando tú le pones una lupa, le haces zoom al milagro, al texto bíblico, encuentras unas cosas tan sorprendentes que tú dices, wow, espérame porque yo no entendía esto, no sabía esto, ¿sí? Y ahí es donde cobra significado el milagro que está haciendo Dios. Entonces, acompáñame al libro de Primera de Reyes, porque hoy vamos a estudiar, yo sé que el tiempo corre, pero voy a tratar, tenía una batalla esta mañana y yo le decía a mi esposa, no sé si estudiarlo todo el capítulo o solamente la última parte que es donde están los milagros, pero amerita estudiarlo todo. Así es que acompáñame a Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 1 y lo que siempre les he dicho, no se me adelanten. Porque es que es muy maluco cuando a ti te cuentan el final de la historia. Entonces, 17, Primera de Reyes 17, ¿listo? Vamos a irlo leyendo versículos por versículos, no se me adelanten, síganme y cuando yo pare, ustedes paren también y seguimos estudiando juntos, ¿ok? ¿Lo tienen todos? Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, dice, Elías, un tisbita que vivía en Galad,
fue a decirle a Acab, el rey de Israel: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va, ojo con esto, no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Paren ahí. Tú lees esto y tú dices, ok, el pueblo se había alejado. En el contexto, ¿qué era lo que estaba pasando o qué era lo que había pasado? El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y Acab se había casado con Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Aquella Jezabel de la que tanto se habla. Acab se había casado con Jezabel y Jezabel llevó tanto al rey como al pueblo de Israel a la idolatría. ¿A adorar a quién? A Baal, ¿sí? Al dios de los cananeos, Baal. Y cuando tú lees eso, tú dices, ok, como se alejaron de Dios, entonces Dios envía al profeta y envía un castigo donde dice, no va a llover, ¿sí? Así es como uno normalmente lo interpreta. Pero esta semana empecé a ver algo diferente. Resulta que Baal, para los cananeos, era el dios de la tormenta y el portador de la lluvia. Tú sabes que en la idolatría está el dios del sol, estaba el dios del fuego, estaba el dios de los cultivos. Bueno, Baal era el dios de los dioses para ellos, y entonces para ellos era el dios de la tormenta y el portador de la lluvia. Por ese motivo, entonces Dios dice así, con que ustedes creen que Él es el dios de la lluvia. Pues déjenme decirles algo, yo soy el que voy a cortar la lluvia. Punto. Va a haber sequía. A ver quién es Dios realmente. A ver qué es lo que ustedes están creyendo realmente. Ahora, cuando tú vas a ese contexto, tú dices, ok, ¿qué significaba la lluvia en ese momento? ¿Qué tan necesaria era la lluvia en ese momento? Y tal vez no solamente en ese momento, si lo traemos al día de hoy, a ver, la lluvia es necesaria ¿para qué? Para los cultivos, número uno. Si no hay lluvia, un cultivo extenso se va a secar. No tienes cómo regarlo. No, aprovecho el río y cojo agua del río y entonces lo voy a regar. Sí, pero si no hay lluvia, ¿el río qué pasa? Se seca. Entonces, es necesaria la lluvia para los cultivos y ahora para los animales. Cuando ves los criaderos grandes de animales, entonces necesitan el agua ¿para qué? Para que los animales puedan beber, para que los animales puedan tomar agua y puedan subsistir. Es más, la lluvia es necesaria para el sustento diario. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace cerca de un año atrás, que estábamos en un periodo de sequía y empezaron las noticias que los embalses estaban bajando demasiado y Bogotá empezó a hacer racionamientos de agua, primero de agua, ¿sí? Porque después del racionamiento de agua viene el racionamiento eléctrico. Porque para poder producir la energía en nuestro país tienen que utilizar agua, ¿sí? Las hidroeléctricas. Entonces lo primero que empezaron a hacer fue, ok, racionamientos de agua. Y Medellín estaba próximo a un racionamiento de agua porque estaban bajando demasiado los embalses. Quiere decir que la lluvia también es necesaria para el sustento diario, ¿sí? Ahora, en ese contexto, en otras palabras, lo que el pueblo de Israel había hecho era haber puesto su esperanza de vida en Baal. Habían quitado a Dios de su esperanza de vida, ya no es Dios, sino que ¿quién es la esperanza de vida de nosotros? Baal. ¿Por qué? Porque creían que Él era el Dios de la lluvia. Ya no creían que era Dios, el Dios que controla todo, sino que decían, no, es Baal. Entonces, cambiaron de Dios y empezaron a ver esa idolatría. Y muchas veces nos pasa a nosotros. De la misma manera empieza a sucedernos a nosotros. Y ustedes de pronto dicen, no, pero yo no creo en un Dios de esos. Ok, pero ponme atención. Ponemos nuestra esperanza muchas veces en seres humanos. No, es que si ella no está, yo me muero. ¿Sí han escuchado eso? Si él no está, yo no soy el mismo, yo me muero. Yo no me imagino mi vida sin él o sin ella.
pones tu esperanza de vida en otra persona, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de parejas, puede suceder también con hijos, puede suceder con padres. No es que si mi papá me falta, si mi mamá me falta, entonces yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a hacer el mismo. A mí se me acaba la vida si esa persona llega a faltar. Quiere decir que pones tu esperanza de vida en una persona, en un ser humano. Otra, a veces ponemos nuestra esperanza de vida en el trabajo, ¿sí? Terminamos dándole el primer lugar al trabajo. No, es que no me da para ir porque es que tengo que ir a trabajar. Y si no trabajo, no, es que me salió una oportunidad que tengo que aprovecharla. ¿Sí los has escuchado? Hay gente que pone en primer lugar el trabajo y desplaza a Dios, como si Dios no tuviera el poder para poder sostenerte porque faltes ese día o porque dejes pasar esa excelente oportunidad que supuestamente tú estás viendo. Yo recuerdo, y Carito es testiga de eso. Caro trabaja con unas personas que, por ejemplo, ellos el día sábado cierran su negocio. Y cuando ellos empezaron aquí en Medellín y abrieron su almacén, y de repente dicen, el sábado no trabajamos. ¿Qué? Y la gente decía, y es una tienda de deportes. Y por los lados del estadio le decían, ustedes están locos. Es que el sábado es el día que más se mueve en ventas. Y los que trabajan en ventas y han trabajado en ventas saben eso. Que los fines de semana, el día sábado y el día domingo se mueve mucho en ventas. Y ellos dijeron, no, es que no, nosotros por principio bíblico no trabajamos en sábado. El sábado para nosotros es para Dios. Porque eso es lo que me enseña la Biblia. Así es que yo el día sábado se lo dedico a Dios. No al gimnasio, no a ir a hacer compras, no a ir a hacer mercado. No, el sábado se lo dedico a Dios. Y no me vas a creer, pero es verdad. Cuando Él abre el día domingo, vende más que si abriera el sábado. En semana, durante el transcurso de la semana, le va mejor que un día sábado trabajando. ¿Por qué? Porque Dios bendice cuando tú le eres fiel a Dios. Entonces muchas personas terminamos poniendo nuestra esperanza en el trabajo. No, es que si yo no lo hago, es que lo necesito. Es que tengo que aprovechar esa oportunidad que me dieron. ¿Sí? Y terminamos desplazando a Dios. Continúa la historia, versículo 2 al 7. Dice, además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete allí cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo. Ojo con ese pedazo. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero, ojo con esto, pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Imagínate la historia. Y ponte por un momento en los zapatos de Elías. Imagínate un momento la historia. Imagínate la escena y ponte por un momento en los zapatos de Elías. Como si tú estuvieras viviendo lo que él vivió. Pasando por la situación que él pasó. Donde vas y te presentas ante un rey y le dices, no va a llover hasta que yo vuelva a decir que va a llover, porque eso fue lo que dijo Dios. Eso fue lo que te mandó a decir Dios. Y efectivamente empieza a no llover. ¿Cómo te sientes tú? ¡Wow! ¡Qué poder! Pero Dios te dice, ok, ahora muévete de aquí y vete por allí, por donde nace el río Medellín, y vas a acampar allá, vas a armar tu casa por allí, tu carpa, vas a armarla por allí, porque vas a estar bebiendo del agua del río y yo te voy a alimentar con cuervos. Aquí no aplica eso de que cría cuervos y te sacarán los ojos. No, los cuervos llevaban el alimento.
Ahora, imagínate tú esa escena. Tú estás por allí, cerca del nacimiento del río Medellín, estás bebiendo agua, los cuervos te están trayendo comida en la mañana y comida en la tarde, estás bien. Pero de repente el arroyo se seca. Se secó el arroyo. Espérame un momento. Pero no me dijiste que me viniera para acá. No hay lógica. Hay cosas que suceden en nuestra vida que como que tú no le encuentras lógica. Hay cosas que Dios permite que sucedan en tu vida y tú no le encuentras lógica. Y Dios le dice al profeta Elías, vete para allá. Y cuando el profeta está allí, dice, pocos días después, se secó el agua. ¿Cómo crees que se sintió el profeta en ese momento? Después de que cuando él habla y da su palabra, empiezan a ocurrir milagros, pero de repente tú también empiezas a sufrir las consecuencias. Ok, te sentirías confundido, o sea, abandonado. Ven, ¿pero qué pasó? Señor, ¿no me dijiste que me viniera para aquí? ¿No me dijiste que me moviera? ¿No me dijiste que me saliera? ¿Qué pasó entonces? ¿No dijiste que siempre ibas a estar conmigo? Ok, ojo con esto porque a veces nos confundimos. En ningún momento dice que Dios abandonó a Elías. Que nos sintamos abandonados es otro cuento. Pero en ningún momento lo abandonó. Sí, Dios le dijo a él que se moviera. Pero entonces Dios le estaba diciendo, ahora te estoy diciendo que te muevas para otro lado. Sí, es cierto. Yo te llevé para allá, al lado del arroyo de Querit. Es cierto. Pero ahora te voy a llevar para otro lado. Es más, voy a abrir una puerta. Ahora te voy a abrir una puerta que tú no sabes lo que yo voy a hacer. Voy a abrirte una puerta que tú no te imaginabas que se iba a abrir. A veces nos quedamos en la comodidad. No, pues yo estoy chévere. A ver, los cuervos me están trayendo comida en la mañana. Los cuervos me están trayendo comida en la tarde. Y tengo el arroyo ahí al lado. ¿Qué necesidad tengo? Estoy bien, estoy cómodo. Pero a veces Dios no nos quiere cómodos. Dios nos quiere incomodar un poquito. Y un poquito bastante. No sé si has pasado por esa situación donde Dios te quiere incomodar un poquito bastante y te mueve. Y tú dices, oye, pero espérate porque yo estaba bien aquí. Sí, pero es que voy a abrir otra puerta. Y es que Dios siempre va a tener un mejor plan para nosotros. Dios siempre va a tener un mejor plan para ti. A veces cuando tú estás cómodo, Kevin, tú dices, yo no me quiero mover de aquí, yo estoy bien, yo estoy cómodo. Pero resulta que Dios tiene un mejor plan. Y ese mejor plan a veces da miedo, a veces asusta porque tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes cuál es esa puerta que Dios va a abrir. Y entonces como que eso da miedo, eso como que asusta a veces. Pero Dios te dice, tranquilo, yo voy a abrir esa puerta. Es que es mejor el plan de Dios que el plan que tú puedes tener. Dios tiene siempre un mejor plan. Versículo 8 y versículo 9 dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por un tiempo a Sarepta de Sidón. Ojo con ese nombre, a Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Ojo con esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tú estudias un poco más a fondo, y en el capítulo 16 de este mismo libro, y no los voy a llevar allá, esa les queda de tarea, pero en el capítulo 16 del Primera de Reyes, vas a encontrar que Edbaal era rey de Sidón. ¿Ok? Edbaal era rey de Sidón. Y era el padre de Jezabel, la esposa de Acab. ¿Ok? Entonces cuando tú ves ese contexto, tú dices, oye, espérame, ¿para dónde estaba llevando Dios a Elías? ¿Para dónde lo estaba enviando? A la boca del lobo, prácticamente. O sea, lo estaba sacando de territorio Israel, de la nación de Israel, y lo estaba moviendo un poquito hacia Sidón, cerca de Egipto. Lo estaba moviendo hacia un lugar donde no tenían sus mismas creencias. Dios estaba mandando al profeta a vivir
en medio de la idolatría de Baal, a Sidón, Sarepta de Sidón. Ahora, el religioso de turno, ¿qué diría? ¿Qué diría un religioso de turno en ese momento? No, esa no puede ser palabra de Dios. Eso que tú estás diciendo no puede ser palabra. Eso que yo estoy sintiendo no puede ser palabra de Dios. No, ¿cómo Dios me va a llevar a mí a un lugar donde hay idolatría? ¿Cómo Dios me va a llevar a mí, me va a mover a un lugar donde no tienen mis mismas creencias? ¿Cómo vas a renunciar a lo que tú estás haciendo y a donde tú estás? Y vas a irte a un lugar donde ni siquiera conocen a Dios. Pero eso fue exactamente lo que sucedió aquí. El religioso de turno no creería que es la palabra de Dios, no creería que es la voz de Dios que está moviendo al profeta Elías de un lugar a otro. Pero déjame decirte una cosa. Dios no siempre te va a llevar a lugares perfectos. No siempre te va a llevar a lugares perfectos. Y te estoy hablando incluso de la misma iglesia. Porque no hay iglesias perfectas. Por más que tú creas que, wow, no, es que mi iglesia, no. Si los que llevan tiempo con nosotros saben que esta iglesia no es perfecta. Es más, tú puedes ver otra iglesia en otro lugar, y tengo experiencia de gente que ha visto iglesias en otro lugar, tal vez más grandes, tal vez con más tiempo, y dicen, wow, es que esta iglesia, y se mueven hacia esa iglesia, y bien por un tiempo, pero después de un tiempo, ya no es lo mismo, porque empiezas a darte cuenta que no es perfecta. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Cada iglesia tiene sus defectos, cada iglesia tiene sus errores, cada iglesia tiene su gente que como que no es tan chévere, que como que no me casa, que como que no me cuadra. Entonces Dios no siempre te va a llevar a lugares perfectos, y no siempre te va a poner en lugares santos. Dios no siempre te va a llevar a lugares santos, te va a poner en lugares santos. No, ven, es que tú estás tan espiritual últimamente que yo te voy a llevar a un lugar un poco más santo porque ya es hora. No pasa así. En los planes de Dios, eso no sucede. En los planes de Dios, no es así. Antes, al contrario. Estás muy espiritual. Ok, vente. Porque te necesito allá donde está Baal. Te necesito allá donde está la idolatría. Te necesito allá donde no me conocen. Pero ¿cómo Dios me puede mover a un lugar donde no lo conocen? Sí, porque cuando Dios te mueve a un lugar de estos, es porque quiere bendecir ese lugar, o bendecir a alguien de ese lugar a través de ti. No se trata de quedarte en un lugar cómodo, chévere, y viviendo tu espiritualidad, tu religiosidad. Ya, llegué a dónde. Sigues en el mundo, sigues aquí en la tierra, y mientras estemos aquí en la tierra tenemos una labor que cumplir. Entonces toma al profeta Elías y lo lleva, así como de pronto te toma a ti y te lleva a un lugar donde tú dices, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y por qué me estás presentando a esta persona? A veces tú te sientas con gente y empiezan las guachadas y empiezan las groserías, y tú dices, Señor, ¿y por qué me estás poniendo a mí aquí? ¿Por qué me estás permitiendo conocer a esta persona? ¿Por qué? Porque Dios tiene un objetivo específico contigo. Dios te puede mover a lugares donde no lo conocen a Él, porque quiere bendecir a esas personas a través de ti. Porque quiere enseñarles algo más. Porque Dios quiere que ellos conozcan algo más. Que lo conozcan a Él de una forma diferente, no de la manera religiosa en que todo el mundo lo conoce. Hay algo diferente. Y por eso siempre el plan de Dios va a ser mejor. Sigue la historia. Versículo 10 y versículo 12. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña, era viuda. Entonces Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Y ya iba la mujer por el agua, cuando Elías la llamó nuevamente y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan.
Pero ella le respondió, y ojo con la respuesta que ella le da. Ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en la vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí, y después de comerlo, nos dejaremos morir. Nuevamente, ponte en los zapatos del profeta. Ponte un momento, imagínate nuevamente la historia y ponte nuevamente en los zapatos del profeta. Ok, Señor, primero el arroyo y ahora la viuda. Me estás mandando para donde una viuda. A ver, me estás diciendo que has dispuesto de una viuda para darme de comer, y esta que tengo aquí no tiene ni siquiera para ella. Ah, ¿qué es lo primero que pensamos? Me equivoqué de viuda. No es esta. No es esta. Oh, en las respuestas de nosotros diríamos: ok, gracias. Como dicen aquí los paisas, que mi Dios le pague. Hey, el agüita está bien, mi Dios le pague. Voy a buscar la viuda que dijo Dios que me iba a sustentar. En los zapatos de nosotros sucedería eso. Voy a buscar a la viuda pensionada. Voy a buscar a la viuda que quedó con la pensión del marido. Eso sería: voy a buscar que me bendigan. ¿Ok? Eso sería buscar. Vengo buscando que me bendigan. Vengo buscando que me den. Vengo buscando lo que Dios dijo que me iba a dar. ¿Ok? Ojo con eso. Sí, la sugar, ¿verdad? Está bien. Pásenlo. Pasen la hoja. Ok. Señor, ¿esta no es la viuda que habías escogido para mí? No, esta no es. Voy a seguir buscando. Es una ciudad grande. Con seguridad no es la única viuda que hay. Así es que hay que seguir buscando. Eso sería lo primero que pensaríamos nosotros. Ahora, nota lo siguiente. Cuando ella le responde, dice: te juro por el Señor tu Dios. Es decir, que ella no consideraba a Dios como su Dios. Un punto más. A ver, ok, Señor, esta viuda no tiene comida. Número uno. Número dos, no te reconoce como Dios, entonces tampoco es. Entonces voy a seguir buscando otra. Es más, ni siquiera ella es la que me está ofreciendo. Si tú le hubieras hablado, entonces ella es la que me estaría diciendo: sí, el Señor me habló y me dijo que tú ibas a llegar. Okay. A veces nos vamos a esa parte tan religiosa. Pero Elías sabía algo, y es que en la época, en el tiempo de sequía, en un tiempo de sequía, las viudas eran las primeras que quedaban sin alimento. Y más si tenían un hijo que era menor de edad. ¿Por qué? Porque no había quien la sustentara. Si la viuda tuviera un hijo mayor de edad, el hijo estaría trabajando y proveyendo para su mamá. Por eso tú ves que cuando Jesús está colgado en la cruz y se encuentra de frente a María y a Juan, le dice: hijo, he ahí a tu madre, y madre, he ahí a tu hijo. Le está encargando a su mamá terrenal a un hijo para que vea por ella y la sustente, porque en ese momento María ya había enviudado. Entonces le recomienda a un hijo para que él vea por ella. Entonces, en el tiempo y en un momento de sequía, las primeras que quedaban sin alimento eran las viudas, y esta tenía un hijo pequeño, porque dice: voy a ir a cocer para mi hijo y para mí, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Versículo 13.
Pero Elías le dijo: no tengas miedo. Ve y haz lo que quieras hacer. Pero antes, cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Así que la viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. En momentos de dificultad, en momentos de escasez, lo primero que sentimos es ¿qué? Miedo, desesperanza. Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay momentos de escasez, tú dices, empieza como que el corazón a palpitar un poquito más rápido, como que empiezas a sentir un miedo, como que dices: Señor, no te veo, Señor, no veo el sustento, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, no me estás escuchando. Y empieza a entrar el miedo en nosotros. Aquí Elías le está diciendo a la viuda: no tengas miedo, no tengas miedo a la sequía. No tengas miedo a la escasez, no tengas miedo ni siquiera a la muerte, porque Dios está contigo, Dios está aquí. No tengas miedo. Elías está en Sarepta de Sidón. No olviden esto. Elías está en Sarepta de Sidón. Y Elías le está hablando a una viuda que no reconoce a Dios como su Dios, y le está diciendo: no tengas miedo porque Dios está aquí. No tengas miedo porque Dios te va a sustentar. Pero esta viuda cree en Baal, y es de las que creen que Baal es el Dios de la lluvia. Y entonces la promesa que le dice es que no va a faltar el alimento hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ok, espérame. ¿Qué crees que podía estar pasando en la vida de esta viuda? Espérame, pero ¿de qué me estás hablando? Cuando ella dice, en la respuesta que ella le da, cuando le dice: te juro por el Señor tu Dios, es porque lo reconoció en su forma de vestirse, en su forma de caminar, tal vez, de hablar, tal vez, en su forma de vestirse reconoce que era un hebreo, no era de Sidón, era un extranjero. Por eso le dice: te juro por el Señor tu Dios. Lo reconoce automáticamente. Ahora, ella con seguridad, y aunque hay estudios que dicen: no, era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, yo no veo eso en la historia. Yo no veo eso en la historia, porque está diciendo tu Dios. Diría el Señor mi Dios. No, es tu Dios. Y ahora Elías le está hablando de que no va a faltar alimento, de que no tenga miedo. Él está en la tierra de Sarepta, la tierra que adora a Baal, al Dios de la lluvia para ellos. Y allí mismo Dios hace una promesa a una mujer extranjera. Porque a veces los judíos, los hebreos, creían que los milagros de parte de Dios eran solamente para ellos. Porque como los otros son idólatras, tienen una idolatría y creen en otros dioses, no son merecedores de un milagro de parte de Dios. Entonces aquí va en doble vía. Algo quería enseñarle Dios a la viuda, y algo quería enseñarle Dios al profeta. Aquí esto va en doble vía. Los hebreos creían que ellos eran los únicos. Llega después el pueblo judío y peor aún, porque se creían los únicos. Hoy en día sucede lo mismo en las denominaciones. No, es que mi iglesia es la que tiene la verdad. No, es que mi iglesia es la que va a ser salva. No, es que nosotros somos los que, es que nosotros sí cumplimos. Es que nosotros sí hacemos caso. Es que los otros no. Es que la música de los otros no. Es que los libros de la otra gente no. Grave error que estás cometiendo si crees algo así. Y de pronto algunos de nosotros pensamos y recordamos el pasado y decimos: oye, y yo era uno de esos. Pero no es así. Aquí hay algo, hay un mensaje especial de parte de Dios. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, así sucedió.
No faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija, dice la Biblia. Con esto Dios estaba llevando el evangelio a una ciudad pagana, a una nación pagana, demostrándole a una mujer que Él es el creador de toda la naturaleza y que Él tiene el control absolutamente de todo. Porque si creía en un Dios que supuestamente era el Dios de la lluvia, pero llega una sequía y por más que le pidieran no iba a llover, entonces le está diciendo: espérate un momento, hay otro Dios, hay un Dios verdadero. Hay un Dios que hizo parar la lluvia. Y por más que le pidamos a Baal, no va a suceder nada. Y empieza, en la cabeza de la viuda empieza a pasar algo como que: uy, espérame, ¿qué está pasando aquí? Ahora, imagínate la otra parte, Elías. Oye, ¿qué está pasando aquí? Estás obrando un milagro a una persona que no te reconoce como su Dios. Volvemos, hay gente que quiere sentarse a recibir la bendición, ¿sí? Como si fueran el centro de todo. No, es que Dios tiene que, Dios me bendice, Dios va a bendecirme. A ver, ¿por medio de quién es que me va a llegar esa bendición? Y resulta que no, es al contrario. Tú te ajustas a la visión de Dios, tú te ajustas a los planes de Dios y entonces Dios te usa a ti para bendecir a otros. Posiblemente esa bendición te va a traer beneficios también a ti. Eso fue lo que le pasó a él. Estaba bendiciendo a una viuda extranjera, pero él también estaba comiendo. Entonces proveyó de alimento para ellos tres y le estaba demostrando a Elías que la gracia de Dios era para todos los seres humanos, que aún fuera del territorio de Israel Dios podría obrar milagros, no era solamente dentro del territorio de Israel. Que los milagros de Dios pasan fronteras, traspasan fronteras, no existen fronteras. No existe un momento exacto. Hace un momento hablaba con algunos de los servidores de hoy. Yo les decía, hay algo que a mí siempre como que yo choco con eso. Cuando yo estoy por mis redes sociales y de repente veo iglesias que publican y dicen miércoles de milagros, noche de milagros, día de milagros. Y yo digo, pero ¿cómo tú puedes limitar el poder de Dios a un día? Limitar el poder de Dios de los milagros a un servicio de 2-3 horas, a una vigilia tal vez de 4 o 5 horas. Ahí es donde tú tienes que ir para hacer el milagro. Para mí eso es una manipulación del evangelio. Es una iglesia que está manipulando a la gente, que quiere que la gente venga a su iglesia buscando un milagro, y ahí es donde va a suceder. Pero cuando yo leo la Biblia, no, yo no encuentro eso. Dios obra milagros en cualquier momento, en el momento en que Él quiera y en el lugar donde Él quiera. El milagro no ocurre solamente dentro de la iglesia. El milagro ocurre sin fronteras. Fuera de la iglesia también ocurren los milagros. Terminemos con la historia. Versículo 17 en adelante. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Y ahora el hijo de la viuda enferma. Ahora no solamente se enfermó, murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo muera? Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, en términos médicos diríamos que le hizo un RCP. Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces y mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y
y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira a tu hijo, está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Espérate entonces, porque hacía falta que la viuda entendiera algo. La viuda había entendido con el aceite y la harina, había entendido que Baal no era el Dios de la lluvia. Había entendido que Baal no era el Dios que sustentaba, no era el Dios que proveía el alimento. Ahí eso lo había entendido la viuda. Ok, entiendo que es Dios, que hay otro Dios, pero hay algo que como que todavía no me termina de convencer. Hay algo que todavía no termina de convencerme. ¿Por qué? Porque también del alimento pende la vida. Entonces, espérame, hay algo que está pasando. Dios permite la muerte del niño porque necesitaba enseñarle algo más a esta viuda. Había una enseñanza más que tenía que aprender. Cuando su hijo muere y Dios lo resucita por medio del profeta, Dios le estaba diciendo a la viuda que solo Él puede quitar y dar la vida, que Él es el dueño de la vida completa, de la vida absoluta. Wow. O sea, no es solamente el que te provee, no es solamente el que te da, no es solamente el que te sostiene, sino que también tiene el poder de quitar o de darte la vida. No hay ningún otro Dios que pueda hacer eso. Solo el Dios verdadero, solo el creador del universo, solo el dador de la vida puede hacer eso. No hay ningún otro Dios que exista. Así es que en ese momento a la viuda le hace clic y dice: hoy he entendido. Hoy ya terminé convenciéndome de lo que está pasando aquí. Dios no solamente provee y sustenta, Dios da vida. Y ahí es donde ella entendió el mensaje de parte de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué crees que sucedió con el profeta? El profeta también entendió que el mismo Dios en el que él cree no es solamente el Dios que obra en cuatro paredes, que cuando tú estás afuera, Dios tiene el mismo poder para orar. Tú no puedes limitar el poder de Dios a cuatro paredes. Jamás hagas eso. Venimos a la iglesia como resultado de lo que vivimos en semana. Si tú tienes una comunión con Dios durante la semana, tú tienes ganas de venir a la iglesia el día sábado a alabar su nombre. El sábado en la tarde sabes que hay una cita aquí para alabar su nombre. Y cuando tú vives esa experiencia semanal, tú quieres estar aquí en este lugar para alabar a Dios con toda la familia. Este es el resultado de lo que sucede en semana. Pero yo no te puedo decir que es aquí donde van a ocurrir los milagros. ¿Han ocurrido milagros? Sí. ¿Hemos presenciado milagros en este lugar? Sí. Es más, recientemente oramos en este lugar por un milagro. Y mientras estábamos aquí orando de rodillas por ese milagro, Dios estaba obrando en una clínica ese milagro. Pero déjame decirte una cosa: no éramos los únicos que estábamos orando. Había gente de otras iglesias orando por ese mismo milagro. Entonces tú no te puedes atribuir que el milagro ocurrió porque tú oraste. El milagro ocurrió porque Dios quería que ocurriera. El milagro ocurrió, Mauro, porque Dios tiene un plan con tu hijo. Hay un plan que Él tiene con él, y por eso obró el milagro. No fue por nosotros, fue porque Dios se quería manifestar en la vida de Luis. Punto.
No es porque esta iglesia sea la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Estamos lejos de eso todavía. Es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y hoy tienes que irte con la seguridad de que donde Dios te esté poniendo es porque Dios quiere llevar un mensaje especial para las personas que están alrededor tuyo. Que si Dios no te ha sacado de la casa donde tú estás viviendo, es porque esas personas que están viviendo en esa casa necesitan conocer de Él. Que si Dios te sacó de un trabajo y te movió para otro, es porque hay un mensaje que tú tienes que dar en ese lugar ahora donde estás. Ese es Dios. Es el plan de Dios. Y cuando tú te quieres ajustar al plan de Dios, entonces es donde Dios dice: ok, ahora sí, vamos a trabajar juntos. Pero cuando tú solamente te quieres sentar a recibir de las bendiciones de Dios, no has entendido lo que Dios quiere hacer. Dios es un Dios de milagros. Si lo hizo en el pasado, lo puede hacer ahora y lo va a seguir haciendo en el futuro. Esto no depende de un ser humano. Él es Dios. Y si tú no quieres ser parte, Él puede escoger a cualquier otra persona para que sea parte. Pero la invitación esta tarde es que tú seas parte del milagro que Dios quiere hacer. Una tras otra, milagro tras milagro que vamos a estar estudiando este mes. Te vas a estar dando cuenta de eso. ¿Dios puede obrar solo? Sí, pero no lo hace, porque te quiere llevar a otro nivel, porque quiere que tu fe crezca, que tu fe aumente, porque quiere llevarte a un nivel de conocimiento de Él que antes no tenías. Cuando tú pones el espejo retrovisor por un momento y dices: ok, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿quién era Alejandro Herrera? ¿Quién era Ricardo? ¿Quién era Jessica? ¿Quién era Camilo? ¿Quién era Mónica hace unos años? Cuando tú pones ese retrovisor, entonces entiendes cómo Dios te ha llevado paso a paso. Te ha llevado en un crecimiento espiritual, en un crecimiento en la fe, en un conocimiento de Él. Y lo hace porque tiene un plan especialmente contigo. Dios sigue obrando milagros. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel, nosotros somos colombianos, pero aún así los milagros de Dios traspasan fronteras. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple hoy en día también. Serán benditas todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo serán benditas en tu simiente. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Jesús. Gracias a todo lo que sucedió y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos nosotros íbamos a recibir bendición. Y es lo que estamos viendo hoy. Dios nos bendice hoy. Dios nos está bendiciendo hoy, aunque no seamos del pueblo de Israel, aunque estemos lejos de ese territorio. Dios sigue bendiciendo también nuestra nación. Tengamos diferencias tal vez con el tema político, con el tema religioso, aún ahí Dios sigue estando y sigue bendiciendo a nuestra nación. Que donde tú pises, yo quiero que hoy te vayas seguro de eso, que donde tú pises, que donde tú estés convencido y seguro de que Dios está bendiciendo ese lugar. Cuando tú llegues al trabajo, cuando tú llegues a la empresa, cuando tú llegues al almacén donde estés trabajando, la obra que tú estés haciendo, donde quiera que llegues, a la empresa donde vas a asesorarla, donde quiera que llegues, que cuando tú pises ese lugar estés convencido de que Dios está contigo, y al llegar ahí Dios va a bendecir ese lugar. ¿Qué va a hacer? Yo no sé, eso lo sabe Él, y sabe por qué te está poniendo en ese lugar. Permite que Dios obre a través de ti
milagros de vida para otras personas. No te cierres las puertas. No le cierres las puertas a Dios. Deja que Él obre a través de ti. Yo te invito a que te pongas de pie. Y ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos, a que hables con Dios. Tal vez algunos de nosotros nos sentimos identificados hoy con el tema de la idolatría. Hemos puesto a una persona en primer lugar y tal vez esa persona nos ha defraudado, tal vez esa persona nos ha herido, y hoy estamos entendiendo que siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. O tal vez eres de las personas que ha puesto primero el trabajo en primer lugar y hoy lo quieres reconocer ante Dios. Háblalo con Dios. Habla en este momento con Dios. Díselo a Dios. Confiésalo ante Dios y pídele perdón. Y después de eso, entrégate a la voluntad de Dios. Que Él te lleve a donde Él quiera llevarte. Que Él te ponga en el lugar que te quiera poner. Bendito Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje que has traído a tu iglesia hoy. Tú conoces cada vida, cada persona que está aquí en este lugar. Tú sabes lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo, las diferentes experiencias que estamos viviendo, Señor. Y tal vez algunos han estado esperando un milagro de parte tuya, Señor. Padre, quiero pedirte que obre los milagros necesarios en la vida de las personas que están acá. Quiero pedirte que tu voluntad se haga en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tal vez hay cosas que aún no entendemos y tú retienes el milagro esperando a que las entendamos. Padre, obra en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tenernos en este lugar. Y hoy nos vamos convencidos de este lugar, Señor, de que si lo hiciste en el pasado, de que si lo obraste en el pueblo de Israel, si lo dejaste registrado en tu palabra, Señor, estamos seguros de que también lo puedes hacer hoy en nuestra vida, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y confiamos en ti, Señor. Queremos entregar nuestra esperanza a ti, queremos depositar nuestra esperanza en ti en esta tarde, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos y entrego esta iglesia en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Rodeando estoy, pensé que caería, no.